el doctor Jorge Salas Hernández, quien impartirá la conferencia magistral Post y Long COVID-19 Bioética. Es una gran distinción darle la bienvenida al doctor Jorge Salas Hernández a nuestro Hospital de Médica Sur. Su experiencia y notables contribuciones en la atención médica, enseñanza e investigación clínica en la neumología le proyectan como un académico y directivo innovador en la atención médica en momentos de crisis sanitaria. Como titular del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas ha generado modelos innovadores de atención médica, destacando el impulso a la bioética clínica y desde luego también de enfermería. Durante la pandemia de COVID-19, coordinó de manera sobresaliente las acciones realizadas en esa prestigiada institución. Sin duda, estos hechos llevaron al doctor Salas a la preparación de esta oportuna y esperada conferencia magistral en Médica Sur. COVID-19 ha sido una enfermedad devastadora que en su forma pandémica se asoció a una muy elevada mortalidad en México y desde luego a nivel global. Nuestro sistema de salud se rebasó, lo que complicó la situación tanto por la enfermedad per se como el impacto que tuvo el exceso de mortalidad por enfermedades que quizás no se atendieron o se manifestaron de otra forma epidemiológicamente, debido a que la infraestructura y recursos sanitarios se canalizaron a los requerimientos pandémicos o bien al temor de pacientes y familiares de acudir a las instituciones de salud. Para la atención de pacientes, el binomio entre Cruz Roja e INER para la instalación del Hospital de Campo Pabellón X se instaló en uno de los estacionamientos al aire libre del INER, cercano de la unidad de urgencias respiratorias. Su éxito derivó, entre otros, de reuniones virtuales de seguimiento semanales del cuerpo directivo INER Cruz Roja para revisar las contingencias, la eficacia de la operación, los insumos requeridos, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el reporte del estado de salud de los enfermos hospitalizados. La doctora Carmen Hernández, recientemente designada directora general de ese instituto, quien estuvo al frente del Hospital de Campo X, nos ofreció acompañarnos en otra conferencia magistral sobre los aspectos propios del Comité Hospitalario de Bioética en la pandemia, así como lo que vivió en el propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que desde luego pues siempre estuvo en el contexto y participando muy de cerca de la dirección general que tuviera a su cargo el doctor Jorge Salas. Así se dio la atención de 817 pacientes graves, todos comprobados con COVID-19 durante 28 meses hasta su cierre en noviembre de 2022. Fuimos testigos de la reconversión hospitalaria y de la atención sanitaria pública y privada. Se requirieron innovadores procesos sanitarios que involucraron a todos los niveles de atención, desde el primero e incluso segundo y tercer nivel. El esfuerzo de Médica Sur también se hizo patente en todo el equipo sanitario, médicos, enfermeras, técnicas, químicos, camilleros, personal de vigilancia. Este gran esfuerzo requirió de un gran compromiso por la calidez y calidad ante la devastadora pandemia. En diferentes publicaciones internacionales se reportó, además de los aspectos epidemiológicos, virológicos, clínicos y otros más, los elevados costos de atención de los pacientes de COVID-19, en especial en su forma grave, definida como como la fase de la enfermedad. Los pacientes requieren de su internamiento en la unidad de cuidados intensivos, en la que además del manejo avanzado de la vía aérea y ventilación mecánica, requirieron, entre otras,
aislamiento, tratamientos médicos especializados, adquisición de nuevos y costosos medicamentos, terapias de apoyo extracorpóreo, por mencionar algunas, destacando los equipos de protección para el personal y la contratación de más recursos humanos, por mencionar algunos. En esta sesión quisiera resaltar la visión de futuro del liderazgo y el compromiso del doctor Jorge Salas, y en especial del doctor Misael Uribe, Octavio González Chón, el doctor Luis Soto Ramírez, que hoy nos acompaña, y desde luego el licenciado Juan Carlos Griera, directivos de Médica Sur, en el manejo sin precedentes en la atención hospitalaria ante la crisis que implicaba la pandemia de COVID-19. Cabe recordar y destacar la labor de médicos y enfermeras que trabajaron incansablemente en esta crisis sanitaria y que es justo reconocer en cada foro y evento y en esta crisis sanitaria sin dejar de lado los principios básicos de la bioética como es la autonomía, la beneficencia y la justicia. Es así que al final la conferencia magistral del doctor Salas, daremos lugar a la mesa redonda coordinada por nuestro miembro del Comité Hospitalario de Bioética, el doctor Ricardo Correa Rotter, y a quien le agradezco en múltiples espacios cuando fuera comisionado de bioética, su participación e impulso a la bioética, destacando el campo de los cuidados paliativos, hoy una expresión muy importante de nuevas formas de atención médica, desde luego de enfermería. En la mesa redonda, en nuestra conferencia magistral de hoy, nos acompañan importantes panelistas de nuestra institución. La doctora María Adela Poitevin Chacón, jefa de radioterapia, el doctor José Miguel Reyes, internista y neumólogo, y el doctor Luis Enrique Soto, jefe de infectología y de la unidad de vigilancia epidemiológica, quienes harán valiosas aportaciones desde su experiencia en el manejo del post y long COVID en Médica Sur. El currículum, la presentación de cada uno de estos distinguidos panelistas, desde luego lo hará el doctor Ricardo Correa. Agradezco al doctor Octavio González Chón por su apoyo para llevar a estas conferencias magistrales, que ya hemos cumplido más de un año, llevando mes a mes temas diferentes vinculados sí con la ética y la bioética, pero también de acuerdo a las prioridades y características de atención a la salud de nuestro hospital. No quisiera yo tampoco dejar de agradecer a los integrantes del Comité Hospitalario de Bioética su apoyo, así como también por todos esos conceptos jurídicos que me han sido muy ilustrativos y de actualidad, a la maestra Ivette Galindo del jurídico aquí presente, al equipo de eventos Liliana García, Nancy Torres, Jonathan Juárez y su equipo bajo la directriz de la licenciada Conchalupe Arriaga, que nos permiten llevar a cabo nuestros encuentros, como el día de hoy también a Norico Sánchez aquí presente. Le pido al doctor Jorge Salas que tenga bien hacer uso del micrófono y de esta tribuna. Gracias, doctor. Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero quiero comentar que para mí es un honor estar en este prestigiado hospital y que hoy que fui invitado, para mí es la verdad un premio de trabajo. Por supuesto, siempre agradecido con la invitación y trabajos conjuntos que he tenido con el doctor Ruiz de Chávez,
y por supuesto también a los panelistas que están aquí tan distinguidos, pues que puedan comentar algunas cosas de este tema. Yo me concretaré en los siguientes minutos a hablar, pues, aspectos generales de COVID prolongado, long COVID, y luego la experiencia que tuvimos nosotros en un Instituto Nacional de Salud, para que al final, y creo que lo más importante es la discusión, sin duda, de los panelistas al respecto. Esta es la agenda, los aspectos que voy a revisar. Son 2, 4, 6, 7, 6 aspectos. Este es el último que nuestros panelistas comentarán. Y bueno, quiero decirles que no tengo ningún conflicto, no tengo conflictos de interés. Bien, ¿qué es lo que se reporta en el mundo? Sin duda la información que hay acumulada ya pues más de 3 años o acercándonos a los 4 años del inicio de la pandemia, pues es innumerable, es difícil de revisar, pero prácticamente todos los temas han estado cubiertos, revisados, publicados, y de cada aspecto siempre es una información que no tiene fin. Vean ustedes, con esto da una idea de la magnitud de este problema que hemos vivido. Más de 700 millones de personas han enfermado de COVID-19 en todo el mundo. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya en septiembre, en este seguimiento, monitoreo que se hace mes a mes en los países y se publica, en septiembre pasado ya había una disminución del 55% de casos nuevos y disminución del 34% en las defunciones en comparación con el mes previo, o sea, con agosto de este año. Como siempre, esta curva va para abajo y en algunos aspectos empieza ya a un ligero ascenso. Son muchas personas enfermas a lo largo de este tiempo, porque pues como nunca en ninguna epidemia o pandemia se había visto, pues por muchas razones tan simples como que la población del mundo pues ha aumentado, no hay fronteras, la gente nos movilizamos en pocas horas de un punto a otro, de un continente a otro, y por supuesto pues esto ha favorecido mucho todo este tipo de diseminación y transmisión de este virus. Eh, Tantos enfermos, pues conlleva una serie de dificultades, como es este incremento de los costos en salud y en la mortalidad. Solo por citar 2 aspectos que sin duda son de la más alta relevancia, costos de atención y mortalidad, y no se ha terminado, desafortunadamente. Como consecuencia de tantos enfermos, ¿qué es lo que esperamos? Y se ha estado viendo y se mantiene en espera que haya un aumento pues de casos de personas que padecen COVID prolongado. A tantos enfermos, pues es obvio que va a haber miles, tal vez millones de enfermos con estas complicaciones de la infección. Esta es la información que les decía yo, que publica la Organización Mundial de la Salud, con datos muy puntuales que son impresionantes, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y con el comportamiento que va teniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este reporte es del 4 de octubre, tiene 2 semanas que salió publicado, y en el que se reportan más de 771 millones de enfermos en el mundo. Son casos confirmados de COVID-19. Y pues prácticamente ya acercándonos a los 7 millones de defunciones, y así es como ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo. Vean este otro dato que también es muy interesante, las dosis de vacunas que se han aplicado. Ya hasta puede costar trabajo leer la cifra, ¿no? Más de 13.500 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Entonces, ha habido mucha enfermedad, muchas defunciones, pero también hay que reconocer que ha habido mucho trabajo prácticamente en todo el mundo, en todos los sistemas sanitarios. Por supuesto, quienes trabajamos en hospitales, el trabajo ha sido inmenso y la información se sigue generando día a día en relación con estos temas. Por ejemplo, en esta gráfica
del 1 de septiembre pasado, en el que les decía cómo se va haciendo el monitoreo, este es de este año, de mes con mes, cómo va el comportamiento de la infección. Ustedes pueden ver en la región de las Américas, bueno, al inicio del año pues había muchos casos registrados, va disminuyendo y ahorita, como se señala aquí en el texto, indica un incremento del 10% en relación con el último mes de los casos positivos. La mortalidad también, vean ustedes, fue terrible al inicio del año todavía, va disminuyendo y ahorita prácticamente se mantiene en los niveles más bajos que se pueden observar. De información de la actualización epidemiológica de CDC de hace un mes, vean ustedes estos datos que a mí me parecen interesantes y siempre alarman, porque esta es la tendencia de long COVID y las limitaciones que tiene la actividad de población adulta en Estados Unidos en un periodo de prácticamente un año. Entonces, la prevalencia del long COVID, y actualmente para ellos el criterio que toman es síntomas por igual o más de 3 meses de duración. Vean ustedes que en junio de 2022 a enero de 2023 ha habido una disminución. Esa es buena noticia. Y en el último mes, en junio de 2023, en el último mes cuando se hizo este reporte, permanecía sin cambios, o sea, había una disminución. La mala noticia para mí es que 1 de 4 adultos que tienen long COVID reportan significantes limitaciones en la actividad. Esto es un 25%, lo cual, pues en términos de porcentajes, pues es muy alto porque mucha gente está padeciendo secuelas de la infección aguda. Vean ustedes en algunos otros datos no publicados de CDC, pero que están no publicados en artículos, sino como parte de las notas informativas. La prevalencia de síntomas continuos que duran por lo menos 3 meses después de que tuvieron la infección por diferentes grupos de edad. Es obvio que los niños, la población más joven, padecen la infección, pero no les afecta tanto como es en el caso de la población adulta. Y básicamente en las etapas más productivas de la vida, pues las personas están teniendo manifestaciones de persistencia de síntomas relacionados con la infección. Y esto genera una serie de aumento en los servicios, en la solicitud de servicios de salud, ausentismo laboral y, por supuesto, deterioro en la calidad de vida de quienes están padeciendo este tipo de manifestaciones. Este es interesante. Esta diapositiva me gusta por dos cosas. Una tiene información muy interesante y otra es información que el líder es un joven médico mexicano, Hernández Rumiu, Alfonso Hernández Rumiu, que trabaja en Atlanta, en el área de epidemiología de CDC, y ha desarrollado esto. Y por cierto, hijo de dos importantes médicos mexicanos. Vean ustedes que utilizando expedientes clínicos electrónicos compararon población enferma de COVID-19 con población que no tuvo la infección. Son miles de expedientes que fueron revisados en un periodo. Y en la población de menores, entre niños y adolescentes, observaron que quienes tuvieron COVID entre un mes y un año después, incrementaba el riesgo de 4 síntomas y 8 condiciones de salud que previamente no tenían. Básicamente estas condiciones son de tipo cardíaco, de tipo neurológico, renal, coagulopatías, diabetes mellitus, fatiga, trastornos del gusto y del olfato. Eso es lo que encontraron en población joven y población infantil. En cambio, en el mismo periodo, entre población adulta, 1 de 5 sobrevivientes de COVID puede tener una condición asociada, por lo menos, en este periodo de un mes a un año después de la infección.
¿Cuáles son? Pues muchas son parecidas. Obviamente las cardiovasculares, las renales, aquí sí las condiciones respiratorias que no se ven como secuelas en los niños, por lo menos en esta población, diabetes mellitus y condiciones neurológicas. Entonces, la gama de alteraciones post-COVID pues puede ser muy amplia y esto es lo que se reporta en población de Estados Unidos. Seguramente es lo que pasará en otras poblaciones que no tienen estas facilidades de desarrollar o de tener acceso a información y desarrollar estos datos. Y esto lo ven aquí, en México. Esto es lo que se reporta en el mundo. Pues estos son nuestros datos. Este es de plataformas en donde se van registrando los casos positivos. Y vean ustedes que esta está, me parece que hasta, no se ve bien, pero está hasta septiembre de este año, hace un mes. Y pues el país está prácticamente en el mismo color, con pocos casos, menos de 10 casos reportados al mes por estado. Estamos en una situación bajita, nunca desaparece, y ya sabemos que nunca va a desaparecer. Pero lo que siempre llama la atención es esto, ¿eh? De funciones, 334,000, un poco más, y más de 7 millones de casos acumulados positivos. Estos datos siempre han sido controversiales. El pensamiento de los expertos es que pues hay un subregistro importante y ha sido tema de discusión en diferentes foros y desde diferentes eh, comunicadores y expertos en el tema. Pero esto es lo que reporta México. Bien, paso al siguiente punto, los problemas de definición. Long COVID. Parece fácil, pero cuando uno se adentra un poquito en la información, pues no sé si a veces estos temas se aclaran o queda uno más confundido. Vean ustedes que sin duda es difícil de definir. O sea, decir COVID prolongado, pues es muy simple, pero no está tan fácil de detallarlo. Vean ustedes la cantidad de información que existe recientemente, hasta hace 2 semanas. Más de 18,000 publicaciones, nada más de long COVID, 22 metaanálisis. Y lo que se ve ahí es que entre ellos se intercambian diferentes términos y como que no siempre comulgan con la misma información. Y eso hace difícil entonces la interpretación o cuál es la posición que uno va a adoptar en relación con este tema que nos interesa a todos. Lo pueden encontrar como long COVID, COVID de larga duración, COVID prolongado, COVID crónico, trastornos post-COVID, secuelas posagudas de infección por SARS-CoV-2 o síndrome post-COVID posagudo. Vean ustedes que la terminología puede ser diferente, pero en todas la base, el origen es el mismo. Déjenme decirlo a mí como COVID prolongado, pero pues podemos ir adoptando cada quien la definición con que mejor se sientan como más se sientan cómodos. Por ejemplo, CDC y la OMS hablan de condiciones post-COVID, así lo definen. Y en Gran Bretaña, los Institutos Nacionales de Salud de Gran Bretaña lo han definido como COVID prolongado. Todo es lo mismo, con diferentes nombres. Pues eso es confuso, sin duda alguna. Sobre todo cuando se hacen análisis de la información, pues hacerlo con diferentes nombres, pues se dificulta para quienes son expertos en este campo. Ahora, hay categorías post-COVID que gran parte de los pacientes egresaron así de los hospitales, sobre todo cuando estuvieron en condiciones graves o en estancias prolongadas, por ejemplo, pero que están perfectamente definidas. Por ejemplo, secuelas derivadas de la hospitalización. Pues no sé, úlceras por decúbito, quizá los estomas, quizá la debilidad muscular por la inmovilización. Eso lo tiene uno claro, que tuvo que ver con la hospitalización prolongada del paciente. Descompensación de enfermedades crónicas. Los diabéticos salen descompensados, los pacientes cardiópatas salen con más falla cardíaca, los enfermos renales, muchos salieron con más daño renal, igual los respiratorios. Pero eso es fácil porque es de una enfermedad que ya tenía previamente el paciente.
inicio de una nueva enfermedad. En muchos casos llegaron, no sé, no diabéticos y egresaron diabéticos. O bien toxicidad farmacológica, pues daño renal, daño hepático, no lo tenían al ingreso, pero uno lo puede atribuir específicamente a determinado fármaco que fue empleado. Bueno, cuando estas manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas no agrupadas en estas categorías y que persisten con el tiempo, es lo que constituyen el síndrome post-COVID, ¿no? Así es como lo definen algunos autores. Ven ustedes cómo se van haciendo ya mezclas en los criterios y puede resultar confuso para el clínico. La cuestión es que se va definiendo ya mejor que el COVID prolongado son 12 semanas, igual o más de 3 meses, en los que hay una continuidad de los síntomas iniciales, síntomas con disnea con la que llegó el paciente, y el paciente se queda con disnea, por ejemplo. La aparición de nuevos síntomas que el enfermo no tenía y que después de la infección va teniendo, síntomas que se dieron y vuelven al paso del tiempo de este periodo a presentarse en diferente gravedad, o síntomas que mejoraron y empeoraron con el tiempo, ¿no? Entonces puede haber diferentes formas de presentación de estos síntomas. Por eso es muy importante el cuidadoso análisis de cada uno de los síntomas para tratar de determinar si eso lo relaciona uno o no con el COVID, lo pueden considerar como COVID prolongado. El paciente, yo diría de manera simple, el paciente que tenía estas manifestaciones o esta enfermedad, pues se empeoró. No tenía nada de eso, pero aparecen con COVID o eran manifestaciones de COVID y se mantienen, pueden ser simple y sencillamente ubicadas como COVID prolongado. Pero en base a todos estos criterios que se establecen, sin duda resulta confuso a veces el poder clasificar a los síntomas y poder llevar al paciente a definir si es un caso prolongado o no. ¿Cuáles son los mecanismos de daño en estos pacientes? Bueno, este es de los que mejor se conocen seguramente. Aquí nuestros infectólogos expertos podrán son autoridad en esto. La reactivación después de la fase final de algunas partículas virales. Sin duda, la recuperación lenta de órganos dañados. La gravedad de daño es variable entre los pacientes. Algunos órganos se dañan más, otros menos, y muchos de estos órganos que están tan dañados, pues es obvio, de sentido común, que tardan en recuperarse del daño. A veces pueden no recuperarse al 100%. Y bueno, y aspectos de tipo inmunológico, como esta hiperactividad del sistema inmunológico y el daño por anticuerpos a los diferentes órganos. Entonces, uno o combinaciones de algunos de estos mecanismos es lo que llevan a que la persona pueda padecer el long COVID. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No me voy a tener muchos, simple y sencillamente es para tenerlos enunciados. El punto es estos factores pues, pueden ser, son mucho más, obviamente. Yo pongo algunos que considero relevantes, pero sin duda, pues la edad y el estado de salud seguramente contribuyen, igual que otros. Aquí lo importante es esta pregunta. ¿Estos factores de riesgo contribuyen, una persona que tiene estos factores de riesgo y enferma, esto contribuye a que se convierta en un COVID prolongado? ¿Incrementan el riesgo de otros problemas de salud? No lo tenemos claro y creo que es algo que se tendrá que estar explorando en todo este tiempo. ¿Cuál es el impacto en la salud? Bueno, para que se presente el COVID prolongado, puede haber una serie de factores que sucederán en la persona que favorecen que se prolongue la enfermedad. Sin duda, las formas graves, por el tipo de daño severo que tuvieron los pacientes, es un gran factor de riesgo, tanto como las comorbilidades previas, porque ya hay el asiento de una infección o de una inflamación sistémica sobre órganos ya dañados. Pero ven ustedes que puede haber muchos otros, como también está claramente las vacunas, ¿no? Quienes no se vacunaron, pues ya con el tiempo aprendimos que tenían formas graves y que pues seguramente estos pacientes se dañaban más. Por ejemplo, en España,
A los 2, 3 meses de la infección, solo el 40% de los pacientes se reincorporaron a sus actividades. O sea, son muchos pacientes que quedan con manifestaciones clínicas después de la infección. En Estados Unidos está clara la información de que más atención médica requieren los pacientes posterior a la infección y aumenta el riesgo de reingresos y la mortalidad con el paso del tiempo. O sea, si, se vuelve uno, o las personas nos volvemos más vulnerables con este tipo de infección, asociados a muchos otros factores como los acabamos de ver. No se ve completamente la diapositiva, pero este es un impacto, y ahorita van a ver la siguiente diapositiva, que esta es más impactante, en el que pues se afecta el corazón, los pulmones, páncreas, riñones, el tracto gastrointestinal, vasos sanguíneos, hígado, el vaso, el cerebro. Cada uno puede tener diferentes manifestaciones tan variables como disnea o esta neblina mental, hasta cosas tan graves como falla renal, falla cardíaca o trastornos incluso hasta psiquiátricos, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier órgano se ha visto afectado en estas condiciones de gravedad y es lo que mantiene o predispone al COVID prolongado. Ven ustedes, esta imagen a mí me impacta porque son los efectos, como lo dice el título, a largo plazo de la enfermedad y el long COVID. Estas barras es lo mismo que está aquí reflejado en cada uno de los, esto es expresado en barras, las manifestaciones y los porcentajes de los diferentes órganos y los tipos de manifestación que pueden tener. Por ejemplo, en rosa no se distingue bien, pero este es como el rosa, la manifestación más común en casi el 60% es la fatiga. Y luego viene en otro color un poquito más, en amarillo, el cefalea y varias otras alteraciones, hasta situaciones tan raras, pero que se reportan como las situaciones paranoicas, ¿no? Hay manifestaciones clínicas prácticamente en todos lados. También puede haber persistencia de alteraciones de laboratorio. Y por supuesto, las conocidas alteraciones en imagen, en radiografías o en tomografías, en el que muchos de estos pacientes quedan con lesiones residuales y que, bueno, explican también el por qué puedan quedar con sintomatología de por vida. En el caso de nosotros que nos dedicamos a la medicina respiratoria, pacientes muy graves que estuvieron ventilados con neumonías, con mucha inflamación, pues quedan con secuelas pulmonares, quedan con disnea, quedan con limitaciones. Pero vean ustedes toda la gama de alteraciones que se pueden presentar como parte de este impacto en la salud de la infección aguda. Y muchas de estas pues quedan ahí de manera persistente. Entonces, este es un dato importante porque cuando el trabajo de ustedes fue exitoso, y salvaron la vida del paciente, pues hay que ver, vamos a la otra parte, qué tan dañado quedó el paciente y cómo tienen que ser las estrategias de seguimiento y de control de las enfermedades como consecuencia de la infección aguda. Y ese es precisamente el long COVID. Esto no se acaba, puede ser que esos pacientes se queden con nosotros no solo en la etapa aguda, sino de por vida podrían quedarse en atención con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la experiencia del INER? Bueno, estos son los datos que están hasta el día de ayer. Durante toda la pandemia, estoy hablando solo de casos COVID, ¿sí? Se hospitalizaron 5,281 casos, todos con pruebas positivas. Todos con prueba positiva, todos con neumonía por imagen tomográfica, y todos con insuficiencia respiratoria por estudio gasométrico. El criterio de internamiento en el instituto fue los casos más graves. Y esto es lo que alcanzamos nosotros a ver en este tiempo. De estos 1,518 desafortunadamente fallecieron y hay un poquito más de 1,400 casos de seguimiento post-COVID. Datos hasta el día de ayer. ¿Qué tuvimos que hacer? Ya el doctor Luis Chávez mencionaba sobre esta reconversión que hizo el instituto
el instituto se convirtió en una gran terapia intensiva. Al hacer la reconversión, se redujo un poco el número de camas disponibles. Entre camas sensables y no sensables tenemos 260 camas y una reducción a 200 camas porque cada cama la hicimos de terapia intensiva. En áreas clínicas de hospitalización se convirtió en de terapia intensiva. ¿Qué significa? Que la cama tenía un ventilador, tenía monitor de signos vitales, tenían bombas de infusión, y eso ocupó, ustedes lo saben, mucho espacio, entonces tuvimos que hacer esa reducción de camas, pero nos dio para 200 camas. Se contrató, la plantilla de nosotros era de 2,200 trabajadores y se contrataron un poquito más de 1,400 trabajadores, de tal manera que terminamos con 3,600 trabajadores para la atención de la pandemia y muchísimos pacientes que llegan por urgencias. Entonces, es difícil tomar decisiones, es mucha información la que uno tiene que estar visualizando y eso pues yo soy incapaz de poder ver, era incapaz de ver todo eso, entonces por eso hicimos algunas transformaciones. Nosotros teníamos, desde octubre del 2009 con la pandemia de influenza, se creó un grupo, que era el Comité de Influenza, y que cada año lo reactivamos en esta temporada, precisamente para prepararnos a la temporada de influenza y la terminamos por ahí de marzo. Deja de trabajar este comité y lo que hace pues, es un análisis cotidiano de cómo estaba el comportamiento de los casos en el interior del instituto. Nosotros decidimos quitarle el nombre de influenza y lo pusimos Comité de Enfermedades Emergentes, en el que esperábamos que hubiera influenza, pero estábamos ya prácticamente atendiendo COVID. Y para cada uno de estos puntos que ustedes ven, había un responsable del instituto en el que todos los días tenía que, en una reunión a las 12 del día, que la iniciamos de lunes a domingo, y luego todos los días, muchos meses, más de un año, año y medio, y luego la fuimos espaciando a 3 veces a la semana y luego 2 veces a la semana, tenía que entregar información del día o de los 2, 3 días acumulados sobre cada uno de estos aspectos, de tal manera que la idea es que nada se nos escapara y sabíamos cuántos equipos de ventilación mecánica teníamos en uso, cuántos estaban descompuestos, cuántos necesitaban tal cosa, y se tomaban decisiones ahí. Sabíamos diariamente cuántos pacientes, cómo estaba el equipo de protección, y así para cada una de las cosas. Y con el tiempo incorporamos este grupo, el de seguimiento post-COVID. Tampoco nos llevó mucho tiempo, porque después de que los pacientes egresaban a los pocos meses, veíamos que en el seguimiento a distancia, pues que muchos seguían mal, ya no con la infección, pero con las manifestaciones, y por eso fue que decidimos hacer este grupo de seguimiento post-COVID. Vean ustedes cómo fueron por semana epidemiológica los internamientos. Obviamente, al principio, pues básicamente eran no vacunados, después se van vacunando, y básicamente, pues ya en los últimos meses, prácticamente todos los pacientes que han ingresado tienen esquemas de vacunación completos, pero la mayoría de ellos tienen comorbilidades. Esto es por servicios clínicos, cada color, pero vean ustedes cómo fue aumentando la mortalidad al inicio, en el 2020, pues hasta mantenerse así. Y aquí, en este ejemplo, de abril a diciembre del 2020, vean ustedes cómo en mayo del 20, por mes llegamos a tener 102 defunciones. Fue el pico mayor, pero no era nada despreciable las otras cifras de defunciones por mes. Y así para el siguiente año, como disminuyó, obviamente el efecto de la vacunación, también nos volvimos más oportunos en el diagnóstico, mejores en el tratamiento de las complicaciones, y al siguiente año, pues esto todavía fue bajando, y así es como nos encontramos en la fecha actual. Muy pocas defunciones ya. Igual por servicios clínicos, pero aquí esto es lo más importante, ¿no? El 29% son defunciones y el 71% fueron dados de altas por mejoría. Llevamos el control de las defunciones por día. Aquí está por números, básicamente lo mismo que les acabo de comentar. Pues de mayo del 2020 de 102 a creo que es septiembre, dos defunciones. Entonces se integró esta clínica de seguimiento post-COVID, un grupo multidisciplinario.
digamos, es la parte médica, pero hay más personal involucrado de la parte administrativa, que pues la responsabilidad es dotar a los médicos de lo que se requiere para la atención de los pacientes. Pero digamos, estos son algunos de los especialistas que han trabajado directamente en la atención de estos pacientes de COVID prolongado. Y esto es la información que tenemos al momento. 910 pacientes egresaron con COVID, egresaron por COVID ya grave superado, de marzo del 2021 a junio del 2022. Ustedes vieron que eran 1,400 pacientes, pero vean ustedes que empezamos a hacer este protocolo de atención ya mejor diseñado en marzo del 2021, pero para atrás, un año para atrás hay pacientes. Y el corte se hace en junio del 2022 y de ahí para acá, es otro año, hay otro grupo de pacientes. Obviamente son como 400 pacientes en adelante, de junio del 2022, y son creo que un poco más de 800 para antes. Pero estos son los 910. Y entonces lo que se trató es de hacer el seguimiento por valoraciones, tenían que acudir a diferentes valoraciones y como en todos estos seguimientos, al paso del tiempo, pues los pacientes se van perdiendo porque ya no acuden, porque no responden los cuestionarios que se les van haciendo y bueno, pues se van terminando con menos pacientes. Pero estos son los que están ahorita en seguimiento con todo el cumplimiento del protocolo de seguimiento que se estableció en el instituto. Aquí son 730, digamos, es gente joven. El 60% son varones. Ya al momento actual, en el corte actual, pues prácticamente el 70% de todo este grupo estaban vacunados. No hay diferencias entre hombres entre quienes acudieron y no acudieron al programa. Y quizás esto es importante, ven ustedes, el 90% habían estado en ventilación mecánica. Entonces, es un número importante. Y muchos de ellos prácticamente con porcentajes diversos de comorbilidades. Esto es lo que reportamos. Este es por diferentes síntomas o en diferentes aparatos sistemas, cómo se comportaron en qué porcentaje estaban en el momento basal a los 3 meses, 6, 12 y 18 meses de seguimiento, ¿no? Entonces vean ustedes como la fatiga, que es lo que veíamos que es el principal síntoma que se reporta en el mundo, pues aquí también es el que más alto porcentaje tiene de manifestación. Síntomas respiratorios, pues básicamente la disnea. Muchos pacientes quedan con daño pulmonar y quedan con algún grado de disnea. Estos son síntomas neuropsiquiátricos, malestar neurológico, mental, es el que más queda en estos pacientes. Los gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, etcétera. Sobre todo este es el que van quedando con más manifestaciones clínicas. Igual la fatiga, la debilidad muscular o el dolor muscular es de las principales manifestaciones que tienen nuestros pacientes, así como los síntomas cardiovasculares. O sea, sí son porcentajes más o menos altos, dependiendo de la manifestación, 10-15%, van quedando con este tipo de alteración. Desde el punto de vista del seguimiento tomográfico, en la misma escala, desde el basal hasta los 18 meses, para nosotros ingresaron con manifestaciones respiratorias, ingresaron con daño pulmonar tomográfico, y vean ustedes cómo importa el grave, por ejemplo, al principio pues llegaban, la barra principal era la de casos graves, que al paso del tiempo va disminuyendo hasta desaparecer, pero muchos de nuestros pacientes quedan con alteraciones leves o moderadas, o sea, pueden no recuperarse al 100%. Entonces, estos datos aún no han sido publicados, se acaban de presentar recientemente en el Congreso Europeo, y sigue los casos siguen egresando, cada vez menos, pero este grupo sigue trabajando en la atención de estos pacientes. Bueno,
el, como ven, esta es la experiencia del INER, esto es lo que se reporta en el mundo. Siempre van a quedar muchas inquietudes porque si bien es cierto que la parte aguda ha sido superada, aunque nunca desaparece, ¿qué vamos a hacer con los casos post-COVID? Los pacientes ahí están, seguramente requieren de la participación de diferentes especialidades, seguramente muchos pacientes quedan con incapacidades en grado variable, seguramente estarán gastando más en la atención de su salud y seguramente hay muchas preguntas. Y bueno, esto da para muchas reflexiones, cuestionamientos, opiniones desde el punto de vista bioético, porque el tema es muy amplio. Y yo con esta información, que es la que vine a compartir, es que le cedo el micrófono al doctor Luis Chávez, va a tomar el micrófono para que de ahí se continúe con el resto de la sesión. Muchas gracias a todos. Le comentaba al doctor Jorge Salas que siempre nos da una sorpresa muy grata de su pues gran elocuencia y desde luego el manejo de este tema tan complicado, vigente y que tiene una gran perspectiva de análisis y discusión. No dejaré de promover y le pediré el apoyo al doctor Ricardo Correa y a nuestros distinguidos panelistas que nos ayuden a difundir esta conferencia que yo creo que tiene elementos muy importantes de actualización y que desde luego serían de gran utilidad para nuestra sociedad de médicos. Está aquí el doctor Rodolfo Bolaños y le voy a pedir su apoyo para que también nos apoye en difundirla a través de la sociedad del cual fue él también presidente. No quisiera yo dejar también de señalar que para nuestros residentes e internos será un material muy importante y que desde luego, recuerdo, se dará a conocer que está siendo transmitido vía internet y que luego compartiremos la liga para poder seguir revisando. Para mí nuevamente me da una nueva actualización de este tema el doctor Jorge Salas. Gracias, doctor Salas. Espero que no sea la última que nos acompañe aquí en Médica Sur. Por otro lado, desde luego, pues me da mucho gusto presentar a ustedes al doctor Ricardo Correa. Ya comenté algunos de sus atributos y particularmente el agradecimiento del Comité Hospitalario de Bioética que ha venido él no solo coordinando, sino haciendo comentarios muy importantes para darle una vigencia y una proyección de lo que Médica Sur merece la bioética y la ética. Por otra parte, bueno, no puedo dejar de comentar que también en nuestra conferencia magistral que iniciamos ya en febrero de este año, tuvo una magnífica conferencia sobre bioética y cuidados paliativos que se dio conjuntamente con la Clínica Mayo y que con la Clínica Mayo hemos iniciado actividades para consolidar y proyectar pues una actividad muy importante que es la ética clínica para ponerlo en manos de los pacientes, sus familiares y desde luego nuestro personal médico y de enfermería. El doctor Ricardo Correa, desde luego pueden ustedes ver que es orgullosamente Puma, egresado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, y desde luego tuvo su formación en la residencia de Medicina Interna y Nefrología en el Instituto Nacional de Nutrición de Ciencias y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Sus estudios de posgrado en la Universidad de Minnesota y desde luego, bueno, pues es miembro de nuestro sistema nacional de investigadores y sobresale que es autor de más de 256 artículos publicados en las revistas más prestigiadas de su especialidad y desde luego pues esas citaciones que tiene hacen para nosotros un orgullo que esté
en el Comité Hospitalario de Bioética y moderando el día de hoy esta excelente mesa redonda que habrá de darse a continuación. No puedo yo dejar de resaltar y desde luego recordar la publicación que hiciera conjuntamente con el doctor David Kersenovich, quien fuera director general del Instituto de Nutrición y quien me une una gran amistad, que cuando yo fuera presidente de la Academia Nacional de Medicina, él fue vicepresidente y luego ya fuera presidente de esta gran corporación. Desde luego, este libro ya nos dirá cómo adquirirlo el doctor Ricardo Correa. Es un libro muy importante porque resalta algo que en esta institución debemos de seguir proyectando, que es el conocimiento es la mejor prevención. Y la evidencia científica es lo que siempre deberá de acompañarnos, desde luego arropada por la bioética y la ética clínica. Así que, Ricardo, te agradezco tu presencia y, como siempre, mi agradecimiento personal. Muchas gracias, doctor Ruiz de Chávez. El agradecido soy yo. Y a ver, voy a poner por aquí porque tengo algunas preguntas. Y bueno, estoy más que honrado en coordinar este proceso. Vamos a ver, esta es la última diapositiva del doctor y esta es la primera, y viene la primera nuestra. Pero antes de eso, quisiera hacer una breve presentación de nuestros panelistas. Al doctor Salas no lo presento porque ya fue ampliamente presentado. A la doctora María de la Poitevin, supongo se pronuncia correctamente Chacón. La doctora es oncóloga, formada en la Universidad de París. Trabajó muchos años en el INCAN 15, 5 como subdirectora del servicio de radioterapia. Es profesora titular de radiobiología en su formato de maestría en física médica en la UNAM. Es fellow de la Sociedad de Radiation Oncology o de oncología por radioterapia. También es investigadora del Sistema Nacional, académica de nuestra academia y tiene la medalla Manuel Velasco Arce en el año 2022. El segundo panelista es José Luis Sola. El doctor José Luis Miguel Reyes es neumólogo internista. Él es también de la UNAM. Tiene alta especialidad en fisiología respiratoria, maestría en ciencias, ex jefe de la clínica de asma del INER y miembro de este equipo multidisciplinario que atendió a los pacientes COVID, tanto allá en el INER como una intensa actividad en este hospital, y lo dice una persona que lo recuerda aquí, porque atendió a mi hijo que estuvo 9 días internado aquí por COVID. Gracias, José Luis. Y el doctor Luis Soto. Luis es jefe de Infecto y de la Unidad de Vigilancia de Epidemiología, compañero de generación mío, también no es de la UNAM, es de la Salle, pero eso no es problema. Somos de nutrición ambos, internista, infectólogo. Él tiene postdoctorado en virología molecular en Harvard. Es investigador también en ciencias médicas, muy dedicado al área de virología y con gran énfasis en el mundo del VIH. Él es miembro del Consejo de Gobierno de la Sociedad Internacional, fundador y miembro del Comité Nacional de Resistencia Antirretrovirales, SNI, en fin. No quiero perder más tiempo porque tenemos pues unos 25 minutos por delante para hacer un panel de preguntas y también tendremos tiempo para contestar algunas preguntas de nuestra audiencia. Pero antes de ir a la audiencia, quiero presentar una primera imagen. Estas son reflexiones bioéticas que el doctor Jorge Salas preparó para su ponencia. Y cuando las vimos, pensamos que sería bueno. Son tantas que si las respondemos todas, doctor Salas, nos pasamos aquí hasta el desayuno de mañana. Ya decidimos que eso no es posible. Solo esta diapositiva tiene
5 importantes reflexiones, pero, y son 3 diapositivas, serán por lo menos 15 o más, pero le voy a pedir a cada uno de ustedes que es que viendo la diapositiva y si ya la conocen mejor, escojan uno de los temas para presentar. O la otra es que yo aviente la pregunta al aire y alguien levante la mano de este panel. La primera pregunta me la voy a brincar porque la voy a responder yo. ¿Estábamos preparados para la pandemia en nuestro sistema de salud? Y la respuesta es muy compleja, tiene 2 letras. No. No estábamos preparados y por supuesto esto tiene implicaciones no solo clínicas, sino bioéticas profundas, porque si no estás preparado para la atención de una condición, la bioética, pero ni siquiera ha pasado por ahí ni de paso. Y bueno, doctor Salas, ¿usted tiene el micrófono en mano o no? Pero ya lo va a tener porque se lo va a prestar el doctor Soto y le vamos a pedir que por favor, usted que fue quien preparó este material, nos responda o nos comente sobre alguno de estos puntos en particular. Gracias. Bueno, yo los preparé porque estaban los expertos, no para... Caray. ¿Ahora qué hago? A ver, yo creo que es tiempo de dejar de hacer pruebas de detección. Me parece que es un tema importante y que tiene, pues sí, tiene dimensiones bioéticas porque hacer o no hacer hace diferencias. Por supuesto que mi respuesta es, no es tiempo de dejarlas de hacer. Si no hacemos las pruebas, no detectamos los casos, no sabemos la situación en este caso ya no de la pandemia, pero de la infección en nuestros hospitales, en el sistema, en los estados, en todo el sistema de salud. Entonces, ante la sospecha, mi opinión es que tenemos que seguir haciendo. A ver, me voy a prestar aquí para la controversia porque antes de que entráramos el doctor Luis Soto me dijo algo que vale la pena discutir en este sentido. Estoy de acuerdo con usted, doctor Salas. ¿Es tiempo de dejar hacer las pruebas? Yo diría que no. Pero el doctor Luis Soto, y le vamos a pedir que nos opine, me dice, la mitad de las pruebas de detección no detectan nada hoy con las mutaciones que han habido. Eso tal vez nos modificaría a pensar, ¿es tiempo de hacer las pruebas? Sí, pero las correctas. ¿Qué opinas, Luis? Excelente pregunta. Creo que bueno que estamos derivando así de una pregunta a otras, ¿no? A ver, una cosa que no ha parado es la variación viral, ¿sí? Una variación viral que para los que nos dedicamos a virus, yo primordialmente a VIH, que varían muchísimo, pues nos vino a sorprender todavía más, ¿no? Cuando comparamos las curvas de variación viral entre el VIH y el SARS-CoV-2, es impresionante cómo ha variado el SARS-CoV-2, ¿sí? Ahora, estas variaciones están empujadas por muchas cosas, ¿sí? Entre ellas las mismas vacunas, entre ellas la diseminación de las infecciones. Pero a su vez han desplazado, han avanzado mucho más la variación viral que las pruebas de detección. De hecho, las pruebas de detección, yo diría, y pueden criticar mi dicho, pero yo diría que no han cambiado ya prácticamente nada, ¿no? Hay algunas que seguimos utilizando que si no son del principio de la pandemia, pues sí podría yo decir que son casi del principio de la pandemia. Y entre ellos, la pregunta ahí ¿es tiempo de dejar hacer pruebas de detección? No, eso fue muy claro, creo que fueron muy claros, pero habría que ver cuáles pruebas de detección y a quiénes, ¿sí? Ojo, porque evidentemente a quien tiene un cuadro respiratorio agudo, pero no podemos mentir ninguno de los que vemos pacientes aquí, que hay muchos pacientes, muchas personas, ni siquiera pacientes, que han pasado asintomáticos y que después desarrollan long COVID. ¿Sí? En este sentido, tu pregunta, las pruebas de antígeno se han vuelto mucho menos sensibles, ¿sí? Que las pruebas de antígeno para estas variantes recientes, que aunque le seguimos llamando grupo Omicron, ya algunos expertos pues están diciendo, y yo creo que ya se quedaron así atrás y ya deberíamos de llamarle otro grupo, pero bueno, no, ya es demasiados grupos, ¿no? No funcionan tan bien, ¿no? Y habría que ver también porque las pruebas de PCR no todas son iguales.
Sí, hay algunas que detectan solo un gen, hay algunas otras que detectan 3 genes, y algo que nadie ve, ¿sí? Algo que nadie ve es esas cuentas, esos que le llamamos ahora nosotros los CTs, que te dicen qué tanto virus aproximadamente hay ahí, ¿sí? Y eso es muy diferente, porque de eso podemos utilizar cosas para decir, ya le quito precauciones a un paciente con su familia, con el hospital, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es demasiado amplia, pero lo que yo podría decir es, estas pruebas rápidas siguen siendo muy buenas, pero ya no son tan buenas como eran antes. Entonces, la pregunta es, sí, ¿tenemos que seguir haciendo pruebas? Sí, pero lo ideal sería que tuviéramos pruebas más actualizadas a los virus que están circulando hoy, como tenemos una vacuna que está actualizada, bueno, no nosotros en México, perdón, que tenemos en el mundo una vacuna que sí está actualizada. A ver, Luis, de hecho, uno de los asistentes, de hecho anónimo, en línea dice que las pruebas rápidas tendrían que ser actualizadas a cada nueva cepa. Pues yo creo que la respuesta sería ideal. Sí, ojalá se pudiera. Ya nos complicaste la vida de tal manera, Luis, que la bioética entra hasta en quienes venden pruebas rápidas. Porque si te venden pruebas rápidas que ahora compras en las farmacias de a 300 y 400 pesos y quien te la vende sabe que su poder de detección es menor del 50%, pues quién sabe en realidad si no también sea un tema. O sea, no voy a seguirme con la pregunta de las pruebas rápidas porque nos echamos el resto de la semana, no del día, en las pruebas rápidas. Sí, entonces yo creo que va a tener que ser, como dice aquí nuestro asistente anónimo, tenemos que usar nuestro criterio clínico en casos leves y en algunos casos decidir si usamos la prueba. Es un comentario que me parece muy razonable e inteligente con la visión de un médico que está atendiendo pacientes. Doctora, algo que quiera usted aportar, abordar de estas cuestiones reflexivas que están en pantalla. Los pacientes en términos generales tuvieron los mismos beneficios de atención. Esa es una pregunta ética, bioética y de todo. No solo vamos a decir los pacientes, nosotros, los médicos de un hospital privado, no tuvimos derecho a vacuna inicial. Por suerte, ya soy parte del INAPAM y por eso me pude ir a una delegación que ni siquiera es de donde yo vivo a vacunar. Entonces, tuvieron los mismos beneficios de atención ni los pacientes ni muchas personas del país. Y lo otro es ese dilema tan grande. Si había un paciente de 80 años enfermo y otro de 20, ¿quién se internaba? Eso fue un dilema de verdad muy fuerte e igualmente, sí tuvieron o no los mismos beneficios de atención. Realmente toca dos puntos que fueron críticos. No están tan ligados al post-COVID, pero están muy ligados a lo que fue la realidad que vivimos en COVID. Sí hubo inequidad entre pacientes, familiares, regiones del país abandonadas porque no habían médicos, pero no porque las abandonara el COVID, sino porque siempre lo estuvieron y no iban a dejar de estarlo súbitamente. Y también hubo inequidad en médicos. Por otro lado, yo le diría, doctora, en este hospital usted tuvo todos los insumos que requirió para su protección. Y en otros hospitales públicos, los médicos y el personal médico, y esto yo no lo estoy inventando, está publicado, no los tuvieron. Entonces, la inequidad fue inversa. En esos casos, ellos tuvieron este problema. Luis, ¿quieres hablar o le pasamos a José Luis? Nada más algo de esta pregunta es que la inequidad fue terrible. O sea, lo que pasa es que aquí tienes a representantes de centros que tuvieron todas las posibilidades, ¿sí? Que nos convirtieron a fuerza y por gusto también, a hospitales solo COVID. Así es. Más que vendrá otra pregunta ahí. Pero eso es terriblemente desigual para aquellos que no tuvieron acceso
a ninguna de estas instituciones, y no estoy hablando nada más Médica Sur, INER, Nutrición, también el Centro Banamex, sino que tenían acceso a centros donde no había, Nada. perdón, no había nada o había realmente recursos limitados. Ese es un problema bioético que tiene muchas preguntas después de las reflexiones que hizo el doctor Salas, que son terriblemente tristes para nuestro país. Correcto. José Luis, adelante. Para complementar un poco lo que han dicho, o me salto a otra pregunta. Lo que tú quieras. Bueno, yo creo que la segunda pregunta, que tiene un poco que ver con la primera, digo, primero que nada, gracias por la invitación y por estar con estos panelistas tan distinguidos. La segunda pregunta es, ¿las medidas de contención fueron oportunas considerando que otros países en semanas previas atendían la pandemia? Que tiene que ver con si estábamos preparados o no. La respuesta ya se dijo que es no. Quisiera ahondar un poco en términos de esta preparación, porque aunque tuvimos algunos meses, sabíamos que había un brote o había una enfermedad nueva en un país distinto, que el mensaje que yo creo que fue un poco equivocado, y esto tiene que ver un poco con las políticas en salud, donde se minimizaba un poco, o había una teoría de negación, que es un brote que se asemejaba un poco a la gripe aviar que ocurría en otro continente, que era poco probable que llegara a nuestro país, que pues no era necesario usar cubrebocas, que no era necesario tener unas medidas de aislamiento, porque en realidad el gobierno iba a proteger a todos los ciudadanos, que teníamos los medios para contrarrestar una pandemia, y después sucede que existe una mortalidad de 300,000 personas, que otra vez entrando en estos dilemas o en estos términos de la contabilidad de los casos y las defunciones, que en un país como el nuestro, pues seguramente es algo mucho mayor que 300,000 personas. Entonces creo que estamos un poco hablando sobre un tema que pareciera que ya terminó, o sea, nos referimos a él como que ya salimos de esto, pero en realidad también un poco la pregunta será, ¿verdaderamente ya estamos fuera de eso? ¿Nos puede volver a pasar? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Y creo que también es muy importante será conocer o tratar de saber qué fue lo que hicimos bien. O sea, creo que esa es una pregunta clave como para saber estar un poco más preparados en términos de estas pandemias que ocurren cada cierto tiempo, pero que no estamos exentos de que puedan ocurrir. Se dice que las guerras, la peste y la hambruna son las tres condiciones que han afectado a todas las civilizaciones en distintos momentos de la existencia. Entonces, creo que es importante hacer la reflexión sobre el aprendizaje que hemos tenido, pero sobre todo en términos de lo que hicimos bien para poder mantenerlo, implementarlo, y que de esta manera una nueva pandemia no nos agarre tan desprevenidos. Muchas gracias. A ver, voy a preguntarte, Luis, una pregunta de un asistente en línea. Es el señor Sergio Sánchez, no sé si es el que conocemos, probablemente sí, y si es así, Sergio, saludos, si no, de todos modos, saludos. La pregunta es realmente al punto. ¿Ha iniciado la campaña de vacunación contra COVID en nuestro país? También se ha dicho que se empleará las vacunas Abdala y Sputnik, que no cubren las nuevas variantes del virus. De ser así, ¿qué tan ético resultaría esta vacunación? Qué bueno que salió esa pregunta, porque era una reflexión de lo que acaba de decir el doctor Miguel. A ver, yo sí creo que debemos de aprender de las buenas cosas, no solo que hicimos nosotros, sino que hizo el mundo, con todo respeto por el mundo y el mundo médico. No fueron muchas cosas buenas, tuvimos que aprender sobre la marcha, pero también tenemos que aprender qué hicimos de las cosas malas. Y yo creo que una de las cosas malas ya la tocó Adela muy claramente. La vacunación fue un desastre y sigue siendo un desastre, perdón, en este país. O sea, de verdad que sí, ¿sí? Más tratamientos, etcétera. Y esto viene a esta pregunta, ¿sí? A ver, deberíamos de tener al menos, y yo digo al menos, aunque no es ideal, la posibilidad de aplicar la vacuna más reciente, ¿sí? La vacuna que para mi gusto habría que cuestionar si la monovalente nueva es lo adecuado, ¿sí? Pero esa es otra pregunta. Pero por lo menos tendríamos que tener disponibilidad a nivel privado, y ni eso nos han dado la oportunidad.
Y mira que hemos intentado desde el punto de vista, desde este nicho, tratar de tener esa vacuna. Pero ahora, la pregunta ¿es ético o no utilizar estas vacunas que se compran? Para alguien que hizo, y perdón, no lo digo de ninguna forma de presunción. A ver, yo fui uno de los investigadores principales de la vacuna que todo el mundo denomina patria, más bien que le puso nuestro señor presidente patria, pero la verdad es que no debería de llamarse así. Es un diseño muy interesante. Yo hice la fase 1, ¿sí? Y es una vacuna excelente. Y sin embargo, en lugar de utilizar esa vacuna, compraron millones de vacunas Abdala. Caray, la verdad es que es una pena que un desarrollo muy mexicano, no digo completamente porque tenía un chasis de otra, que nos dieron los americanos, pero un desarrollo muy mexicano no lo utilizaron. Ahora, aún la patria, o como debe llamarse, la Abdala, la Sputnik, lo que tú quieras, son vacunas hechas para las cepas originales. ¿Sí o no? A ver, si yo tengo, y eso se los digo a mis pacientes, si yo tengo a mi abuelita aquí, y mi abuelita ya está tan viejita que no puede viajar, no quiere viajar o no nada, de no ponerle nada a ponerle un Abdala, mejor que se ponga la Abdala, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que sí vimos, y la gráfica del doctor Salas fue extremadamente clara, una vez empezaron las vacunas, sí, los casos fueron así, a pesar de que después apareció la beta, la delta, la omicron, todas las que quieren, Más cerca, Luis, tu se micrófono. fueron para abajo los casos, ¿sí? Lo cual quiere decir que aún con la variabilidad de las cepas, funciona de alguna forma. Perfecto. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente imagen, quiero hacer una pregunta. La doctora Heidi Mata nos ha hecho varias preguntas. Esas sí son post-COVID y están buenas para contestar. A ver quién es el valiente o la valiente. Me gustaría saber cuál sería la manera o el tratamiento o el tratamiento integral de un paciente con long COVID o COVID largo. Es decir, qué disciplinas están involucradas en mejorar la conducción del paciente. Y también me gustaría saber cuál sería el tratamiento inmediato y a largo plazo de un paciente. Bueno, esto es muy específico. De long COVID en cuanto a estomatología, aquí no hay ningún estomatólogo, así es que creo que esa no creo que haya algún experto en estomatología que nos pueda contestar. La pregunta se complementa en cuestionar si el uso de multivitamínicos que se ha invocado por ahí puede ser de utilidad para el manejo de estos pacientes y si es así, cuáles y por cuánto tiempo. Bueno, el equipo o las personas que deberían manejar un long COVID o afecciones persistentes al COVID, pues en realidad no existe uno como tal. O sea, las manifestaciones son tan variadas. Las manifestaciones más comúnmente reportadas, como le decía el doctor Salas, es la fatiga, pero también está la debilidad, también está la fiebre, también están las alteraciones físicas o mentales, que la ansiedad y la depresión son temas bastante frecuentes. Entonces, la atención debería centrarse o el especialista pues debería ser aquella persona cuyo órgano esté afectado. En general, el long COVID, como lo presentó el doctor, en distintos porcentajes puede afectar en mayor o menor medida. Lo difícil un poco de saber que una persona tiene long COVID es cómo atribuir que esta fatiga es por el COVID y no tiene otros fundamentos, ¿no? O sea, no hay una prueba, no hay un cuestionario que diga esta fatiga que el paciente percibe es efectivamente un resultado de desarrollo de haber tenido COVID. O sea, seguimos aprendiendo del long COVID y todavía no lo entendemos suficiente como para dar respuestas completamente asertivas y claras. Si nos cuesta trabajo todavía de las definiciones de caso, ¿cómo no nos va a costar trabajo el decir Entonces, lo que tú sugieres es que se requiere un buen médico con una visión holística y adecuada para saber a quién reclutar para ayudar a cada quien dependiendo de lo que tenga. Exactamente, y que sea clave el ejercicio, la anamnesis en cuanto a discernir que estos síntomas efectivamente son por producto de haber tenido COVID. Yo vería como ejes de esta atención a dos grupos que están aquí representados, el infectólogo y el neumólogo, porque son las áreas
primarias en donde hay más daño. No quiere decir que no los nefrólogos vimos COVID hasta por las orejas, idealizamos a miles de pacientes y vimos todo, pero los neumólogos, que están aquí dos presentes, y un infectólogo serían probablemente como el punto de contacto inicial para la atención del post-COVID y para formar equipos. Bueno, esta es la segunda imagen. Y aquí hay preguntas que están ligadas al COVID prolongado y otras que no. Por ejemplo, las primeras dos están de AUPA, o sea, realmente pero no están ligados al COVID. Ante la escasez de recursos, el costo de la atención debería tener límites. Invertir en salvar una vida en condiciones de gravedad o apoyar a 10 casos con secuelas son demasiado preguntas. Son preguntas demasiado complejas. Y me voy a ir a la tercera, cuarta y quinta porque están ligadas al tema del día de hoy, que es el post-COVID. ¿Y quién quiere abordar la tercera, la cuarta o la quinta? Luis, adelante. Y si quieres, porque además tiene continuidad con lo que estamos discutiendo. Tantos miles de casos de COVID prolongado justifica. A ver, tú hablaste de un médico holístico. A ver, sí, claro. Yo creo que necesitamos médicos, sobre todo en el área privada, que sepan y que no nada más lo manden al psiquiatra, porque es la referencia más común. Está medio mal. Medio loquito. Y medio loquito, ¿no? No, yo creo que ahí lo dice. Necesitamos clínicas de seguimiento, porque de acuerdo, ok, infectología, neumología, pero neurología, pero rehabilitación, pero psiquiatría, pero todos esos se necesitan en un plan más o menos semejante a lo que hace el INER. Nutrición tiene un protocolo en el que va catalogando a los pacientes cuáles son sus necesidades y yéndolos a los demás especialistas. Yo creo que eso es básico, pero ahí lo dice, hay que crear clínicas de seguimiento y no las hay, porque tener dos en dos instituciones de excelencia de la salud pública de México no es que la haya para todo mundo, y eso es lo que necesitamos. Y nada más lo último, para no quitar más tiempo, ¿cuántos pacientes de long COVID hay? Bueno, pues si no tenemos una buena definición, no sabemos, pero por ahí el doctor Sepúlveda Amor ya se aventó a decir que hay como 7 millones de gentes con posible long COVID en México. O sea, estás hablando, ok, en números así más chiquitos, 700,000 son suficientes, ¿eh? Estamos hablando de algo que sí va a requerir una atención importante, pero multidisciplinaria, cosa que no estamos acostumbrados a hacer en este país. Es clarísimo que el mapa verde que nos presentó el doctor Salas, verde tenue, con caso cero, es implicación de un país con cero, reporte. No cero casos, porque seguramente hay casos. Y lo que está reportando las sociedades un poquito mejor estructuradas en cuanto a obtener información, pues era muy grave al principio, ha ido un poco a la baja el long COVID porque pues afortunadamente todavía no hay el requete long COVID, muchos de esos long COVID fueron esfumándose, pero son muchísimos casos. Puede ser un tema de incapacidad laboral temporal o permanente. Creo que ni siquiera vale la pena dedicarle tiempo a esa pregunta. La respuesta es sí. Y todos sabemos de gente que no ha regresado a su actividad laboral, algunos por secuelas físicas, respiratorias, y otros por secuelas de otro tipo, e incluso puede haber aquellos en los que se sospeche que la secuela más importante es psiquiátrica. Yo conozco por lo menos un par de personas que ya no salen de su casa. Y al no salir de su casa se generó un estado de absoluta incapacidad laboral y de dependencia. Hay otras preguntas aquí. Híjole, discutir si fue correcto aislar a los pacientes de sus familias, también me lo voy a brincar porque tenemos unos cuantos minutos, 5, pero sería tema de otro simposio, no de post-COVID. Aquí hay una pregunta para el infectólogo y esta es muy técnica, Luis. Alguien pregunta sobre, ¿cómo está? Por aquí estaba, ¿para qué vacunarse
si cambian tanto las cepas? ¿Y por qué para la viruela con una vacuna tenemos? Ahí tal vez vale la pena la explicación de los que mutan mucho y los que no mutan tanto, o si nos puedes sintetizar en 30 segundos. Rápidamente, hay virus que mutan mucho, hay virus que mutan poco, este es de los que mutan muchos y por eso tendríamos que pensar en una vacuna, tal vez anual, tal y como ocurre con influenza, ¿no? ¿Por qué vacunarnos con cepas viejas? Porque lo que sabemos, y lo presentó el doctor Salas, es que la vacunación, hablando del long COVID que hoy nos trata, la vacunación es uno de los factores que protegen contra el long COVID, aunque no te estés vacunando con las cepas actuales. Entonces creo que sí vale la pena vacunarse de cualquier manera. Bien, tenemos 4 minutos por delante. Creo que la primera pregunta, pues si no fue respuesta, si la respuesta no fue completa, sí se dio algo de discusión. El trato al personal de salud por parte de la sociedad y las autoridades, yo creo que no fue justo, esa sería mi opinión como panelista, pero también debo ver que fue enmarcada en un momento de pánico colectivo. Y hubo mucha gente que agredió a médicos incluso, y hubo autoridades que minimizaron a los médicos, pero había el pánico del que tenía un familiar y el pánico del que tenía que tomar decisiones y no sabía qué hacer. Entonces, no los estoy justificando, los estoy describiendo o explicando para por qué sucedieron esas cosas. La ética de emplear medicamentos discutibles. Alguien, llámese las ivermectinas, las acitromicinas, las cloroquinas. ¿Alguien quiere discutir esto o la pasamos? Tiempo. La temporalidad es muy importante. Al principio era lo que tengamos, ¿sí? Tal vez funciona la cloroquina, utilicemos cloroquina. Tal vez funciona la ivermectina, sí. Lo que es criticable y éticamente muy criticable es que una vez que ya teníamos información clara de ensayos grandes que medicamentos no funcionaban, se estuvieran distribuyendo públicamente en este país en forma abierta. Claro. A ver, aquí hay una pregunta que creo que vale la pena abordar. ¿Qué reflexión merece la desatención de enfermos crónicos y agudos graves no COVID? Aquí tiene 2 aristas. Una, la transpandemia, y la otra, la que puede venir post-pandemia, porque buena parte de las condiciones crónicas pues tienen una atención limitada. Por supuesto, nos levantamos la mano en este foro y decimos, tiene que haber clínicas post-COVID. Y alguien va a decir, espérame tantito, si no hay clínicas de atención de cáncer de mama suficientes, si no hay clínicas de atención. Y todo eso cae en un marco bioético de una complejidad enorme, porque incluye a la economía de la salud, incluye a las prioridades directivas. ¿Qué opinión tienen? Y les voy a pedir que a cada uno, con esta pregunta o con el comentario que quieran hacer, que cada uno nos dé un comentario hacia esta o algún cierre que crean que yo he omitido y que es importante mencionar en este panel. Gracias. Bueno, yo como cierre diría que Más cerca a su micrófono, sí, doctor. para cerrar diría que sí se requiere de las clínicas post-COVID porque pues son miles, millones de personas las que van a estar enfermas y eso se convierte en un problema de salud público. Y si no hay las estrategias y los sitios en donde se puedan dar esa atención, pues esto es un desastre desde todos puntos de vista, no solo de salud, sino de economía. ¿Qué requiere cada enfermo? Pues dependiendo de sus síntomas. Este es un tratamiento individualizado. Que haya un grupo de expertos es importante, pero no es lo mismo para todos los pacientes, porque ya vimos la amplia variación de síntomas. Entonces, dependiendo de cada caso, es individualizado. Y ahí caben prácticamente todos los especialistas. Y bueno, básicamente es lo que yo comenté. Así que yo sumaría a la carga brutal de las enfermedades crónicas no transmisibles, la que ahora impone una infección aguda con sus secuelas
no transmisibles crónicas y que lo meten a la lista. Habrá que ser autoridad para saber cómo y dónde poner cada huevo y en qué canasta, porque hay mucho por hacer y yo no sé si hay suficientes huevos o canastas. Doctora. Gracias. Pues sí, efectivamente, muchos pacientes Cerca vinieron, su micrófono, sí, por favor. perdón, muchos pacientes vinieron tarde porque no vinieron durante el tiempo de la pandemia, tenían miedo o no los dejaban salir de su casa, sus hijos, porque bueno, como es una enfermedad más de gente grande, y pues algunos llegaron con enfermedades localmente avanzadas o definitivamente metastásicos. Y bueno, la última reflexión de parte mía es que esta semana pasada en el New England hay una parte que se llama Intención de Tratar, que es un podcast que también se puede imprimir, donde agradezco muchísimo al doctor Ruiz de Chávez que me haya invitado. No tengo absolutamente nada de experiencia, ni en COVID agudo ni en COVID crónico, porque en radioterapia no los tratamos. Cuando tenían cualquier síntoma y salían con la prueba positiva, ya no venían hasta que salían con la prueba negativa. Entonces, gracias y gracias por enseñarnos tanto. En la nefrología sí también tenemos, y no me puedo quitar de mencionarlo, una desatención de enfermos crónicos brutal, con una mortalidad en enfermedad renal crónica, con una suspensión de trasplantes en un país que se hacían 3,000 al año, hicimos 200 en un año, y esto con sus implicaciones, y hoy entendemos lo grave que eso fue. Miguel. Muchas gracias. José Sí, Luis, gracias. perdón. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Las reflexiones tratando de contestar la pregunta que se nos hacía es sobre las clínicas post-COVID y la desatención de los enfermos crónicos. Estoy en el sentido de que son necesarias las clínicas post-COVID. Por supuesto, aunque esto no es tan nuevo, los pacientes que estuvieron en terapia intensiva y que tienen una debilidad asociada a la terapia intensiva, es un poco secuelas de haber tenido una enfermedad grave. Entonces, lo que sucedió en COVID es algo similar. Obviamente hay que optimizar esas clínicas o esos centros de atención para identificar a estos pacientes que requieren un seguimiento a largo plazo. En términos de la atención o de la desatención en los enfermos crónicos, pues obviamente la forma de tratar de evitar que suceda nuevamente esta desatención es la prevención. Va un poco en el sentido a la primera pregunta, que si fue justo el trato al personal de salud. Pues yo me acuerdo que en España a las 8 de la noche las personas salían de su balcón y aplaudían al personal de salud, pero una vez que pasaron unos meses de la pandemia, había un titular en un periódico de España que decía: las fiestas de las calles se han trasladado a las fiestas dentro de los departamentos. Entonces ahí no hacía sentido el aplauso en los balcones, hacer que o no y contribuir a que la pandemia no estuviera controlada. O sea, estas fiestas pues obviamente son un foco para descontrol, para propagación de las enfermedades, entonces ahí no hacía mucho sentido. A lo que voy es que la prevención en términos de haber aprendido algo de lo que sucedió en esta pandemia nos va a ayudar a volver a tener un impacto tan brutal que nos dejó la pandemia, y que las clínicas de atención, que los pacientes crónicos merecen el seguimiento, porque en lo que nosotros vimos en enfermedades respiratorias crónicas es que cuando volvió un poco la normalidad es que ya habíamos perdido muchos pacientes que previamente habíamos estado siguiendo. Entonces eso es grave y es un motivo de reflexión. Muchas gracias. Antes de darte el micrófono, Luis, creo que tú eres el último que falta. Reitero, sí, nosotros lo promulgamos fuerte en un libro. El conocimiento es la mejor prevención y la prevención es el único camino adelante cuando venga otra pandemia. Doctora, por favor, hay una persona de la audiencia que nos va a hacer una pregunta o un comentario. Sí, muchas gracias. Soy la doctora Georgina Farfán, presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar. También represento al Consejo Mexicano de Certificación y a la Federación Mexicana de Medicina Familiar. Yo pienso que esta pandemia, pues a todos nos agarró descuidados. No tiene caso irnos para atrás, lo que tenemos que hacer es para adelante. Entonces, el primer nivel de atención también tuvimos que presentar nuestro nivel de defensa porque todo se desorganizó. En relación al long COVID, nos quedan dos situaciones fuertes. Una,
Los administradores dicen, en caso de la seguridad social, tú lo das de alta a tanto tiempo porque hay que mandarlo a trabajar. Bueno, pero entonces aquí el paciente que entra en long COVID, ¿sí? No hay muchas evidencias en el primer nivel de atención para decirle, vamos a dar de alta, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, y las autoridades nos ponen tantos días. ¿En base a qué? En base a qué yo demuestro que tiene fatiga. ¿En base a qué? ¿Sí? Ahora, la otra cosa, los pensionados. Hay pacientes que los entregaron totalmente deteriorados de los hospitales o la vida los entregó deteriorados y hay que dar una pensión, ¿sí? Una pensión de por vida. Y la otra cosa, la interconsulta, segundo o tercer nivel, porque en los hospitales públicos, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, no es tan fácil derivar a un segundo y tercer nivel. Sí, entonces, pues sí, hay un mundo distinto para quien están, o sea, un mundo distinto para la práctica privada y un mundo distinto para la práctica pública. Y en realidad, nosotros sí sentimos a veces, ¿en base a qué digo que no le voy a dar incapacidad? ¿En base a qué le voy a decir que no le voy a dar pensión? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para negárselo? Doctora Farfán, primero agradecerle su comentario por lo muy valioso de la descripción de una realidad cotidiana que se vive en el manejo del paciente en el centro de primer nivel, en los centros de salud, del IMSS, del no del IMSS, del ISSSTE, o los que se vayan a integrar ahora en un programa conjunto. Muy cierto, necesitamos desarrollar mejores criterios y entender mejor el long COVID para que pueda un grupo de médicos de primer contacto decir, no te doy incapacidad o sí te doy, qué difícil. Hasta me dio escalofrío pensar que yo tuviera que tomar esa decisión y decirle al paciente, pues no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque ya pasaron tantas semanas y no te puedes quedar. Entonces, le agradezco mucho el comentario. ¿Hay algún otro comentario? Gracias, doctora. Último comentario. No muy largo, mi buen amigo. Los felicito por las ponencias. La verdad, hay una reflexión. El COVID, el virus está mutando y en cualquier momento puede volverse una forma activa, pienso yo, y nuevamente estar en un gran problema. Y la pregunta es que hubo grandes inquietudes con la vacuna y grupos de la sociedad no se querían vacunar porque hubo reportes de algunos eventos adversos. La pregunta es si se logró hacer una diferenciación entre los efectos del long COVID contra los efectos realmente de la vacunación, especialmente trombosis o en algunos de los efectos de miocarditis. Luis, te toca cerrar, pero tienes que cerrar con esa pregunta. Claro que sí, excelente, doctor Sánchez Carlos. La verdad, gracias. A ver, no, yo creo que no hay una adecuada diferenciación, porque como claramente nos expuso el doctor Salas, uno de los mecanismos en los que más sopesamos muchos de los efectos del long COVID es esa reacción inmune que nos genera la vacuna. Entonces, muchas veces hay un caso, les recomiendo, si les gusta buscar una escritora de salud internacional que se apellida Pipitone, así se llama Pipitone, y ella hace buenas reflexiones y ha entrevistado varios pacientes mexicanos que han tenido long COVID, y algunos tenían síntomas de long COVID, no después del COVID, sino después de la vacunación. ¿Sí? Entonces, yo creo que no se han determinado claramente. Y solamente para terminar de las reflexiones que hicieron, 2 segundos, no me tardo mucho. A ver, hay primero, segundo, tercer nivel, ya lo dijo la doctora Farfán, también hay primero, segundo, tercer nivel de las decisiones políticas. Y creo que no lo vimos tan claro y ya debimos haber aprendido, ¿no? Entonces, ok, a nosotros no nos toca decidir si es más importante long COVID que diarreas, pero deberá de haber alguien que lo decida. Es correcto. Pues un excelente panel. Yo les agradezco a los panelistas y le dejo el micrófono al doctor Manuel Ruiz de Chávez, agradeciéndole la oportunidad de haberme permitido coordinar esto. La evaluación de esta magnífica conferencia magistral acompañada
de esta mesa redonda, panelistas, pues está en la mente de todos nosotros. Ha sido una espléndida sesión. Creo que todavía hay espacio para seguir dando respuesta, revisando puntos estratégicos y desde luego compartiéndola con otros colegas, otras instituciones. Para mí, pues es un orgullo contar con la presencia del doctor Jorge Salas, con quien me une pues una amistad de colaboración académica y desde luego algo muy importante es que nos acompañe aquí en Médica Sur, en donde yo creo que este intercambio entre instituciones, colegas y gente que ha tenido una experiencia muy importante en el manejo de temas como fue la pandemia COVID-19, le den realce a nuestra institución, pero particularmente es un orgullo pues tener a moderadores de la talla de Ricardo Correa Rotter, que pues le felicito, me llenó una vez más de entusiasmo y siempre nos sorprende esa elocuencia y dominio de lo que me parece muy importante destacar, que es de la medicina científica y que desde luego pues para mí es un orgullo contar con su apoyo en el Comité Hospitalario de Bioética. Desde luego, pues nuestros distinguidos panelistas, pues, ¿qué podemos decir? Que es un orgullo voltear a verlos y poder decir que justamente la riqueza de esta mesa redonda de los panelistas es que sean colegas, compañeros, médicos distinguidos de Médica Sur. Y ello, pues, le da un prestigio más en cuanto a la calidad de los médicos que colaboran en Médica Sur y el público distinguido, tanto presente como virtual, pues es digno de reconocer. Agradezco la presencia de la doctora Georgina Farfán, que ha sido una entusiasta, fundadora de la Sociedad de Medicina Familiar y particularmente me tocó y tuve el gusto de acompañarle en la fundación de lo que fue el Consejo de Medicina Familiar. Hoy el Consejo de Medicina Familiar, junto con el Consejo de Pediatría, son de los consejos que más certificación ha alcanzado a nivel de nuestro país. Desde luego, el número de miembros que tienen, pues es un número muy distinguido. Es así que me da un gusto, pues, de clausurar este encuentro y desde luego a nombre del doctor Misael Uribe, del doctor Octavio González Chón, darle las gracias y pronto sabrán de ustedes de la conferencia magistral del mes de noviembre. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, Jorge, gracias, distinguidos amigos, panelistas, por su presencia y participación. Habremos de darle continuidad, tanto de reproducir esta magnífica conferencia, mesa redonda, como también hacer alguna publicación al respecto. Muchas gracias.